tardes, buenas noches, sean todos bienvenidos. ¿Se acuerdan que el domingo pasado, todos no pudieron estar el domingo pasado por el tema del encuentro y estamos felices de que se pudo desarrollar el encuentro? Pero el domingo pasado hablamos de la vid verdadera, Jesús diciendo: yo soy la vid verdadera, y que permanece en mí dará mucho fruto. Cada vez que venimos al culto, Jesús hace circular su savia por nosotros para que demos fruto. Comenzamos entonces nuestro culto con esa seguridad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento. ¿Se acuerdan la palabra de Jesús también que decía: vengan a mí todos ustedes que están trabajados y cargados, y yo les daré descanso? Venimos a la iglesia y en eso tenemos que cambiar a veces nuestro chip, ¿no? Porque tenemos la idea muchas veces de que venimos a la iglesia a ofrecerle cosas a Dios para que Él se agrade de nosotros. Y esa idea no es buena. Venimos a la iglesia como iban las multitudes en los días de Jesús, aguardando de que Él responda con su misericordia, con su bondad, y sane y restaure, ¿no? Y nos haga santos. Vengan a mí, todos ustedes que están trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Él llevará nuestras cargas, nuestros pesos. Vamos a buscar y a leer juntos el Salmo 98. Es el salmo que corresponde al sexto domingo de Pascua, que es hoy precisamente. Sexto domingo de Pascua. Nos vamos acercando al tiempo de Pentecostés. Pero todavía y cada domingo celebramos la resurrección de Jesús. Página 662, por las dudas. Hay algunas Biblias por ahí. Leemos juntos. Cantemos al Señor un cántico nuevo por las proezas que ha realizado. Con su diestra, con su santo brazo ha alcanzado la victoria. El Señor ha dado a conocer su salvación, ha revelado su justicia ante todas las naciones. Se ha acordado de su misericordia y su verdad en favor del pueblo de Israel. Todos los confines de la tierra son testigos de que nuestro Dios nos ha salvado. Canten alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Levanten la voz, aplaudan y canten salmos. Canten salmos al Señor al son del arpa. Al son del arpa eleven sus cantos. Vengan a la presencia del Señor, nuestro Rey, y aclámenlo al son de trompetas y bocinas. Que brame el mar y su plenitud, y el mundo todo sus habitantes. Que aclamen al Señor los ríos, y que todos los montes se regocijen. El Señor viene a juzgar la tierra, y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Cuando leemos el último versículo del Salmo, uno queda preguntándose, pero ¿puedo alabar al Señor? Porque Él viene a juzgar al mundo y lo hará con justicia. Pero ahí tenemos que ir a los versículos primeros, ¿no? Delante de todos los pueblos ha mostrado su salvación. Nos ha salvado y por eso podemos aclamarlo y podemos cantarle gloria y alabanza. Que Dios nos abra los labios para que lo alabemos y para que muchos más se reúnan en torno a su nombre cantando sus alabanzas, porque el Señor ha sido misericordioso y salvador.
Los invito a abrir ahora un texto que es Hechos capítulo 10. En esta etapa del año, al menos de este año, en lugar de las lecturas del Antiguo Testamento, leemos partes del libro de Hechos. Y hoy vamos a leer Hechos capítulo 10, desde el versículo 34 hasta el final del capítulo. Del versículo 34 hasta el final del capítulo. Antes de leerlo, quiero ponerlos en contexto. Estamos en la historia, o en medio de la narración de la historia de la visita de Pedro a la casa de Cornelio. No sé si alguien recuerda quién era Cornelio. ¿Alguien se acuerda? Un centurión romano. ¿Y qué quiere decir que era centurión romano? Que tenía 100 soldados a su cargo, una centuria, ¿no? Una centuria de soldados a su cargo. Para llegar a eso, Cornelio tuvo que haber pasado por un entrenamiento muy estricto, por una disciplina muy estricta. Los romanos tenían el ejército más poderoso del mundo. Y por lo tanto también Cornelio habrá pasado por la guerra. Un hombre que había demostrado en combate ser un buen luchador, un excelente luchador. De hecho, no había muerto en combate, ¿no? Entonces, también había mostrado que era mejor que esos 100 que tenía a su cargo. Y lo podemos imaginar, ¿no? Chiquito, debilucho. No. Grandote, musculoso, de carácter firme, tal vez con una voz mucho más potente que la mía, para dar órdenes a sus soldados. 100. Cuando Dios mandó a Pedro a la casa de Cornelio, Pedro no quiso ir, porque era la casa de un hombre impuro. Pero Dios lo preparó. Dios lo preparó de tal manera que Pedro fuese. Y vean lo que pasa cuando Pedro va a la casa de Cornelio. No vamos a leer toda la historia, pero sí esa parte final. Versículo 34 en adelante. Entonces Pedro empezó a hablar y dijo: en verdad comprendo ahora que Dios no hace acepción de personas o diferencia entre personas, sino que a Él le agrada todo aquel que le teme y hace justicia, sea de la nación que sea. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel y en él les anunciaba las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes bien saben que después del bautismo que predicó Juan, este mensaje se divulgó por toda Judea a partir de Galilea. Ese mensaje dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y que Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Nosotros somos testigos de todo lo que Jesús hizo en Judea y en Jerusalén, pero lo mataron colgándolo de un madero. Sin embargo, Dios lo resucitó al tercer día y permitió que muchos lo vieran. Pero no lo vio todo el pueblo, sino solo aquellos testigos que Dios había elegido de antemano, es decir, nosotros, los que comimos y bebimos con Él después de que Él resucitó de entre los muertos. Él mismo nos mandó a predicar al pueblo y a dar testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de los vivos
y de los muertos. Acerca de él dicen los profetas que todos los que crean en su nombre recibirán el perdón de sus pecados. Mientras Pedro les hablaba así, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que lo escuchaban. Los judíos circuncidados que habían acompañado a Pedro estaban atónitos de que también los no judíos recibieran el don del Espíritu Santo, pues los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿hay algún impedimento para que no sean bautizados en agua estas personas que también han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Y entonces le rogaron que se quedara con ellos algunos días más. Dios rompiendo barreras, enseñando Dios a vencer barreras, ¿no? Barreras de prejuicio, barreras de discriminación, barreras étnicas. Dios enseñando a su iglesia a romper o a saltar barreras. Y todavía Dios nos enseña, nos ayuda a saltar barreras. Dios nos enseñó a saltar barreras. Y el eunuco etíope era negro. Pero Felipe fue y le anunció las buenas nuevas de Dios y lo bautizó ahí en el desierto donde había un charco, ¿no? Un poquito de agua. Lo bautizó ahí. Porque Dios no hace diferencia entre personas. Nosotros hacemos las diferencias. Y hoy el texto fundamental del Evangelio nos va a hablar y nos va a llevar a conducir al amor, ¿no? Al amor fraterno de unos para con los otros, pero un amor que se abre a todos, porque Jesús murió en la cruz absolutamente por todos. En estos domingos hemos estado leyendo el Evangelio según San Juan, aunque el Evangelio según San Marcos es el Evangelio de este año, ¿sí? Pero hemos estado leyendo algunos textos del Evangelio según San Juan. Y hoy toca San Juan capítulo 15, página 1140. San Juan capítulo 15 es la continuación del Evangelio del domingo pasado. Y vamos a leer desde el versículo 7. El texto en realidad es desde el versículo 9, pero van a ver por qué vamos a leer desde el versículo 7. San Juan 15, desde el versículo 7 al 17. Página 1140. Y dejen la Biblia abierta si quieren, así pueden seguir después. Ahí en las hojitas que repartí, hay un texto en colores, que es el mismo texto, pero después vamos a ver por qué lo puse en colores y por qué lo ordené de la manera que está ordenado en las hojitas. Y se las pueden llevar a casa después, así siguen pensando. Capítulo 15, desde el versículo 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Así como el Padre me ha amado, así también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo
sea completo. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros, como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que es el poner su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer a ustedes. Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo conceda. Este es mi mandamiento para ustedes, que se amen unos a otros. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Fíjense cómo empieza el texto. ¿Tienen la hojita ahí de colores o en colores? Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. En el capítulo 8 de Juan, versículos 31 y 32, ya Jesús decía esas palabras. Si mis palabras permanecen en ustedes, pero ahí cambiaba, o ahí cambia. Si mis palabras permanecen en ustedes, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Y saben qué hicieron los judíos que iban tras él cuando escucharon eso? Se fueron. Porque dijeron, ¿cómo dices tú que nosotros vamos a ser libres? Nunca fuimos esclavos de nadie y ahora tú vienes a decir que si escuchamos tu palabra vamos a ser libres. Y lo dejaron, se fueron. Ahí vino la pregunta de Jesús. ¿Quieren también ustedes irse? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Respondieron los discípulos. Si permanecen en mis palabras. El otro día, el domingo pasado, en el culto del encuentro, les decía, permanecer es la palabra clave en el capítulo 15, pero también en el Evangelio según San Juan, y en realidad podríamos decir en todo el Nuevo Testamento. Permanecer es la palabra clave. Y no podemos permanecer solos. El Señor nos va llevando, nos va empujando, nos va conduciendo, nos va atrayendo hacia sí para que permanezcamos. Vamos a meternos un poco en esto. ¿Por qué lo puse así? ¿Lo ordené así? ¿Por qué lo hice en colores? El Evangelio de Juan es una maravilla literaria. Hagan el ejercicio en casa de leerlo de punta a punta, desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el final. Capítulo 21, no me acuerdo el versículo. Hagan la prueba en casa. Es una maravilla literaria. Juan tiene una forma de escribir como si fuese que pone temas, los empieza a desarrollar y los va retomando, ¿no? Y va formando así como, no sé cómo se llama esa forma, elíptica, no sé cómo se llama, espiralada. Va retomando. Y ahora vamos a ver que acá tenemos una estructura que técnicamente se llama quiástica, no importa, eso viene de la G griega, pero fíjense, es como círculos concéntricos, ¿no? Por eso se los puse en color, y por eso quiero que se los lleven a casa y mediten sobre eso. La primera frase corresponde a la última ahí, y la que está en verde a la anteúltima, y así sucesivamente, círculos concéntricos. Pero hay algo en el medio. ¿Y por qué está eso en el medio?
¿Por qué les parece que Juan pone eso en el medio? Porque quiere que prestemos atención a esa palabra. A lo demás también, claro, porque no dijo lo demás en vano, pero eso que está en el centro, por algo está en el centro. Es bueno aprender a leer la Biblia, en este caso el Evangelio de Juan, prestando atención a esos detalles, porque vamos descubriendo mucha más riqueza. ¿Qué dice esa frase que está ahí en el medio? Les he dicho esto porque tengo mi alegría y así su alegría sea completa. Jesús quiere que estemos gozosos, quiere que estemos felices. Lo paradójico es que cuando Jesús enseñó esto, habló esto a sus discípulos, estaba en una noche muy particular. ¿Se dieron cuenta en qué noche estaba? Capítulo 15. En el capítulo 13 tenemos el lavamiento de los pies. ¿Cuándo ocurrió el lavamiento de los pies? El Jueves Santo. El Jueves Santo Jesús lavó los pies de sus discípulos. Todo el resto, hasta el capítulo 17 de Juan, es lo que llamamos los textos de consolación. Jesús está con una tristeza, no lo digo yo, Él lo dijo, estoy con una tristeza de muerte, ¿no? O mi alma está triste hasta la muerte. Y en medio de su tristeza, cuando Él debería haber, o Él necesitaba de pronto el consuelo, Él consolaba. Él los estaba consolando a ellos y los estaba preparando para lo que venía. No solo que estaba asumiendo su tristeza, la estaba cargando, sino que estaba asumiendo la tristeza de todos ellos. Y en realidad sabemos que Él estaba cargando con el pecado de todos nosotros, ¿no? Piensen en lo que eso significa para nuestro servicio. Piensen en qué implica, cómo se reproduce esto en nuestro día a día. Porque muchas veces nos queremos sacar el fardo de encima. Nadie quiso tocar, vamos a decir la palangana, para no decirle brillo, porque de pronto no sabemos qué es. Nadie quiso arremangarse y agarrar la palangana y lavar los pies esa noche. Jesús se puso la toalla a la cintura y comenzó a lavar los pies uno por uno. Él, el Señor. Él, el Señor, nos muestra lo que va a hacer por todos nosotros. Los amó hasta el extremo, dice Juan ahí en el comienzo del capítulo 13. Volviendo. ¿Quién lee lo rojo? Arriba y abajo. ¿Quién lee? En voz alta, anímense. De paso nos sacamos el sueñito. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Y Leo 16. ¿Sí? Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Juan después en su primera carta va a escribir todo lo que pidamos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿No? ¿Y qué es pedir conforme a su voluntad? Acá dice que todo lo que pidamos, Él nos dará. Pero hay un condicionante. ¿Cuál es? Si mis palabras permanecen en ustedes. La importancia de la palabra de Dios trabajando, obrando en nuestras mentes. Esa palabra transforma nuestra manera de vernos y de ver al mundo. Esa palabra nos lleva a conocer al Señor. ¿Quién es el Señor verdadero? Y entonces a orar correctamente.
¿Cuál será la oración primera de su iglesia? ¿Cuál ha de ser el primer objetivo de su iglesia? ¿Qué les parece? Pensando en que estaba Jesús el Jueves Santo, en que dice, si permanece mi palabra en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. ¿Cuál será el propósito primero? O la oración básica de la iglesia. ¿Por qué hemos de pedir? ¿Perdón? ¿Para qué vino Cristo al mundo? Para traer salvación. Y el propósito de la iglesia no es otro que llevar salvación. Entonces todo lo que hacemos como iglesia está centrado o debería estar centrado en ese propósito, en ese objetivo, llevar salvación. Cuando construimos un templo, cuando hacemos cualquier actividad como el encuentro de jóvenes el fin de semana pasado, cualquier tarea que hagamos, todo tiene que tener ese propósito. ¿Venimos a limpiar la iglesia? ¿Para qué lo hacemos? Para el Señor, para que su palabra se siga predicando. Cada tarea, por menor que parezca, tiene que tener ese propósito. ¿Por qué está Pablo filmando allá? ¿Para que el pastor aparezca en las redes y seamos famosos? No creo que seamos famosos. Pero Dios quiere que la palabra se escuche y otros más reciban ese poder de la fe, el poder del Espíritu. Y vean después, o vean cómo eso es el círculo de afuera, es el círculo que rodea toda la enseñanza, ¿no? Jesús quiere que tengamos gozo, que su alegría esté en nosotros, que nuestro gozo sea completo. Bueno, entonces nos dice que oremos. En Hebreos 12:2, me anoté acá, Hebreos 12:2, el autor inspirado dice que por el gozo puesto delante de él, Jesús, ¿no? Por el gozo puesto delante de él, enfrentó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. ¿Cuál es ese gozo que estaba delante de Jesús? ¿Cuál es el gozo que lo motivaba a Jesús? Salvarnos. A mí me venía muchas veces cuando leía ese texto, el gozo de Jesús debe ser, esto ya lo compartí con ustedes en algún momento, el gozo de Jesús debe haber sido que volvía al Padre, porque Él salió del Padre y ahora volvía al Padre. Pero ese volver al Padre no hubiese sido completo y gozoso si no nos llevaba a nosotros junto con Él. Él podría haber dicho en algún momento, no, la cruz no la asumo, es demasiado. ¿Por qué, Padre mío, me impones esto? No lo voy a hacer. Pero Jesús voluntariamente fue. ¿Se acuerdan el texto del buen pastor? Yo doy mi vida por mí mismo, nadie me la quita. Por mí mismo la doy y tengo poder también para volver a tomarla. Asume la cruz por el gozo puesto delante de Él, ese gozo que es nuestra salvación. ¿Cuál será nuestro gozo? No hay gozo mayor que llevar salvación a los que nos rodean. Entonces, ¿qué tenemos que pedir al Señor? Que Él nos dé ese gozo, esa motivación, esa palabra. Hoy les decía a las mujeres de Achira y me reía un poco con ellas. ¿Se acuerdan? Les decía yo que cuando vine acá como pastor, ninguna hablaba. Yo les hacía preguntas en el culto, ninguna hablaba. Parecía que no me escuchaban. Y yo decía, ¿qué les pasa a las señoras que no hablan? Bueno, son tímidas. Hoy hablaban todas. Y entonces yo les digo, ¿se acuerdan que al principio no hablaban? Y hoy hablaban todas. Y hablaban bien. Porque sabemos esas cosas. Pero no nos animamos a decirlas. Las sabemos.
Pero somos tímidos en abrir la boca y contar lo que creemos. Entonces que Dios abra nuestros labios y que Dios nos mantenga unidos para poder ser un testimonio fuerte. ¿O ustedes piensan que los vecinos no miran? El otro día fuimos y repartimos a los vecinos folletos. Me presenté con algunos que no me conocían. Los vecinos nos miran. Nos miran cuando entran, cuando salimos. Y eso es testimonio. Volviendo al texto, ¿quién lee la parte verde? De cada renglón, sí, bien digo, de cada versículo podríamos hacer un libro. ¿Qué dice la parte verde? ¿Quién quiere leer? Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan muchos frutos y muestran así que son mis discípulos. Y lo de abajo también. Sí. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den frutos, un fruto que perdure. ¿Qué dijimos el domingo pasado de los frutos? ¿Vamos a dar fruto o no vamos a dar fruto? Porque somos todos pecadores, ¿cierto? Bien, pero ¿vamos a dar o no vamos a dar? Sí, vamos a dar fruto. En Cristo vamos a dar fruto. Porque aunque nuestras obras sean imperfectas, son obras hechas en Él. Y vamos a dar fruto con nuestros gestos, con nuestra palabra, con nuestras miradas, etc. Vamos a dar fruto para el Señor. Lo estamos dando. Pero recuerden otra vez, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué dice nuestro lema? Libres en Cristo. En Cristo somos libres. Pero al mismo tiempo somos esclavos de todos, es decir, que fuimos puestos en el mundo para servir, como el Señor Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan fruto, por lo tanto tenemos que disciplinar nuestra carne para que dé fruto, ¿sí? Tenemos que ahogar nuestro viejo hombre, matar nuestro ser pecador para que demos fruto. Y abajo dice, no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. Eso es hermoso. Porque cuando andábamos en la oscuridad y demás, no podíamos encontrar al Señor solos. Él nos escogió, Él nos trajo y Él nos va a hacer dar fruto. Y eso es bueno, porque el Padre es glorificado y el Padre se alegra cuando damos fruto. Él encendió la luz. Ustedes son la luz del mundo. Vamos ahora al renglón celeste. A ver. Celeste como el cielo. ¿Qué dice? Versículos 9 y 15. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo lo he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Ya no lo llamo siervo, como el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que mi Padre, cuando le oí decir, se ha dado a conocer a ustedes. Bien, gracias Elsa, igual por leer, aunque no tengan los lentes. Bien. ¿Qué? Díganme ustedes, a ver, porque esta parte no la preparé, así que ustedes me van a decir, ¿qué es la enseñanza que tenemos acá? La riqueza, el consuelo, ¿cuál es? Que nos da Jesús acá. ¿Que el Padre nos ama o quién nos ama? Jesús nos ama. ¿Y cómo nos ama Jesús? Bien, pero ¿qué dice el texto? Bien, porque ese es efectivamente su amor demostrado. Como amigos, pero ahí el texto dice algo más. Como el
Padre lo amó a Él. Como el Padre lo amó a Él. Así Él nos ama a nosotros. No hay un amor mayor. No puede haber un amor mayor. Pero con ese amor, Él nos ama a nosotros. Y nos llama amigos ahora. No los llamo siervos, los llamo amigos. Porque todo lo que el Padre me dio a conocer, eso les he dado a conocer a ustedes. Esta semana pasada, una profesora del colegio me pidió que la acompañe al aula, porque había dudas en el aula. En realidad 2 profesoras me pidieron, pero bueno, una particularmente. La cuestión de la creación y la evolución, todo ese tema, ¿no? Me quedé pensando mucho en todo eso. Los científicos no saben de dónde venimos ni a dónde vamos. Todavía se lo preguntan. Aunque han elaborado teorías, el Big Bang, la supervivencia del más apto, ¿no? Del mono, ¿no? La evolución, no me salía la palabra, la evolución. Pero no hay forma, no tienen forma de saber o de llegar a conocer de dónde venimos y a dónde vamos. Nosotros sí lo sabemos, porque Dios nos lo ha dado a conocer. Aunque el mundo no lo quiera aceptar, sabemos que Dios no nos hizo salir de un animal, evolucionar de un mono, ni tampoco, y también, mejor dicho, sabemos a dónde vamos, ¿no? Dios nos hizo de la nada, o mejor dicho, del barro, ¿no? Creó todo de la nada, pero a nosotros nos hizo especialmente, a su imagen y semejanza. Criaturas especiales para Él, a las que ama especialmente. Y sabemos dónde vamos. En Cristo tenemos vida eterna. En Cristo vamos a gloria que no se puede describir con palabras, a la gloria del Padre, a una nueva tierra y un nuevo cielo, creados para Él, el creador de todas las cosas. Entonces, todo lo conocemos, tenemos que tener seguridad y hablar también con esa seguridad y confianza. Jesús nos amó de tal manera como el Padre lo amó a Él, y por eso se entregó por nosotros. Y Él podría haber dicho: ¿por qué, Señor, tengo que dar mi vida, sufrir lo que estoy sufriendo? Sin embargo, lo hizo. Obedeció al Padre y fue a la cruz. Por eso Él dice: obedezcan mis mandamientos, así como yo obedezco los mandamientos del Padre. Vamos a la parte dorada. ¿Quién lo quiere leer? Le va a tocar la parte más larga ahora. Dale. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Ustedes no les hace ruido ese último ahí, lo último que leyó Euge? A mí siempre me hizo ruido esa parte, ¿no? Y si ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les digo. Ahora imagínense que yo le dijera: Maite, vos sos mi amiga si haces lo que yo te digo. Me parece que Maite no me iba a querer mucho como amigo, ¿no? Pero el Señor es el Señor. Y cuando Él nos dice las cosas, las dice porque nos ama tanto como el Padre lo amó a Él. Nos ama tanto que dio su vida por nosotros. Y entonces, ¿cómo no vamos a escuchar su palabra? ¿Cómo no vamos a querer hacer lo que Él nos dice si Él nos ama tanto? No es para nuestro mal, es para nuestro bien. Entonces tenemos que doblegar
nuestro pensamiento, nuestras intenciones, nuestros deseos, todo, tenemos que doblegarlo al mandato del Señor, porque es bueno para nosotros y para los demás. Ese doblegarnos al mandato del Señor implica dolor, implica renuncia, implica entrega, servicio, pero es para bendición. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Y si permanecemos en su amor, tenemos vida. Por lo tanto, permanezcamos en su amor, porque fuera de él, como les dijeron los discípulos, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Si nos vamos, nos apartamos de ti, ¿a quién iremos? ¿A dónde vamos a ir? Si el mundo ni siquiera sabe para dónde va. Y los resultados de la obra del mundo y de la mente humana están a la vista. ¿A quién iremos? Yo me quedo con Jesús. Porque Él quiere que su alegría esté con nosotros y nuestra alegría sea completa. Y va a llegar el día en que tendremos un gozo tan grande que nadie nos lo va a poder quitar. Que Dios nos bendiga y nos sostenga en la fe. Hay un mensaje que un alumno de seminario o alguien que fue un tiempo alumno mío del seminario compartió estos días con nosotros, con los pastores. Se lo agradezco mucho a Diego, porque él tradujo un texto de Lutero que yo no conocía y me hizo pensar muchísimo. Después se los voy a pasar y les pido que lo lean en casa, tranquilos, tómense un momento, son 3 páginas. Léanlo con tranquilidad, mastíquenlo, porque habla mucho de nuestras relaciones humanas y de esto que significa el amor entre nosotros, ¿no? Y atajarnos de las obras del diablo que trata de destruirnos. Que la paz del Señor sea con ustedes. Amén.